12 casos de posesión satánica, parte 1. Psicosis, neurosis o trastorno mental. La posesión es un fenómeno propio de las religiones formales. En esta la conducta y la personalidad del poseso se modifica, lo que demuestra que el individuo está bajo el control de un ser sobrenatural. ¿Qué caracteriza a un poseso? La Iglesia Católica no acepta todos los casos que se le presentan como reales. Es necesario para ello pasar una serie de pruebas o exámenes que determinarán la veracidad del caso. ¿Qué síntomas presenta el poseso? Gruñe con una voz grave y en una lengua desconocida para él. Blasfema contra los principios de la fe. Manifiesta abierto rechazo a las figuras y símbolos religiosos. Las posesiones son por lo regular malas y están asociadas, al menos en Occidente, con las fuerzas del mal, lo que se conoce como posesión satánica. Para tales casos la Iglesia tiene su equipo de control, o sea los llamados exorcistas, que son los encargados de hacer salir a los espíritus malignos de todos los pobres seres de los que se han apoderado. Los exorcismos son más reales de lo que suponemos, aunque son asociados con películas de terror. La verdad es que muchos de estos relatos son basados en casos auténticos. Entonces, ¿existe el diablo? ¿Puede poseernos? ¿Las personas que han actuado en forma salvaje y despiadada fueron víctimas de posesión satánica? Los casos de posesiones y la manera de controlarlos se pierden en el tiempo. Veamos los siguientes casos. La Biblia es el primer documento que nos muestra casos de posesiones satánicas. El libro de Samuel, por ejemplo, nos dice: el espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. En el libro de Mateo se lee un pasaje en donde Jesús se encuentra con dos poseídos, dos endemoniados que salían de los sepulcros, tan violentos que nadie podía pasar por aquellos lugares. Los demonios le rogaron que si los iba a expulsar de los cuerpos de aquellos dos hombres, los enviara a una manada de cerdos que estaban paciendo por allí. Bastó una breve palabra de Jesús para echarlos. Entonces les dijo: y ellos salieron y entraron en los cerdos, y he aquí que la piata entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Así hay varios pasajes en los que se dice que Jesús expulsó a demonios. Marcos, por ejemplo, dice: Jesús se apareció a María Magdalena, de la que expulsó 7 demonios. Y en otros pasajes expulsa a demonios que poseen a lunáticos y mudos. El libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento asegura que Babilonia es hogar de demonios. Demonios en conventos. Son muchos los conventos en Europa, en donde el miedo por las posesiones satánicas era alarmante. Uno de los casos más conocidos fue el que sucedió en la población de Cambrai, al norte de Francia. Era el año de 1491. Jean Potiere, una monja de la localidad, comenzó con terribles gritos de noche que contagió a sus compañeras. Iban corriendo por todos lados, desnudas, trepando en árboles y hacían ruidos como animales. La población se alarmó y buscó la ayuda para curarlas con oraciones y exorcismos, pero no dieron resultados. Entonces, se dice que el mismo diablo habló a través de una de sus víctimas. Dijo que Potiere fue quien lo invitó a entrar al convento, que había sido su amante desde que ella tenía 9 años. Ese testimonio bastó para condenarla a prisión, en donde murió a la edad de 40 años. Johannes Weyer, médico y demonólogo, estudió el caso y determinó que fue injusto condenar a la monja, que necesitó tratamiento médico. El mismo Weyer se dedicó a estudiar más casos de posesiones por toda Europa. En 1550 tuvo la oportunidad de estudiar otro caso de posesión demoníaca colectiva, esta vez en el convento de Uvertet, en los Países Bajos. Todo empezó como una broma. Las cosas no estaban en su lugar, como si alguien las hubiera cambiado de su sitio.
pero poco a poco las manifestaciones aumentaron y se volvieron más violentas. Las monjas se elevaban por el aire y se retorcían de formas poco humanas. Algunas tenían una agilidad casi felina. En sus investigaciones, Guaier notó que las monjas comieron sopa de nabo durante la Cuaresma y llegó a la conclusión de que comer mucho este tipo de vegetal ocasiona convulsiones. En esos tiempos los conventos eran utilizados por los hombres ricos para esconder a sus hijas por haber perdido la virginidad. Esas niñas ricas entonces se encontraban sometidas a una vida dura y austera, lo que bien pudo ocasionar problemas mentales con funestos resultados, pero en ambos casos el Dr. Guaier concluyó que el demonio estuvo involucrado. Las endemoniadas de Loudon. Este caso es el primer y más famoso caso de posesión colectiva, y ocurrió en el convento de las monjas ursulinas de Loudun, una pequeña aldea en la provincia de Francia. El convento era habitado por 16 monjas, bajo la protección de la superiora María de los Ángeles. Las monjas comenzaron a ser presa de apariciones sobrenaturales. La superiora se las reportó al director espiritual del convento, el padre Mignon. Ante los hechos, el padre Mignon convocó a los sacerdotes de las parroquias cercanas para realizar el exorcismo. En el proceso, las monjas gritaban y chillaban por todo el lugar, y algunas confesaron tener sueños eróticos, y que se insinuaban a los sacerdotes cuando éstos las bañaban con agua bendita. Las monjas confesaron que eran presas de los demonios Asmodeo y Zabulón, dos demonios mencionados en el Antiguo Testamento, y que fueron ayudados a entrar al convento ocultos en un ramo de rosas que arrojó un sacerdote de nombre Grandier por encima de un muro del edificio. Grandier negó todo y pidió a la autoridad que suspendiera los exorcismos, lo que sucedió en marzo de 1633. Pero los enemigos de Grandier continuaron intrigando en su contra. El clima de tensión era grande y la autoridad lo aprovechó para arrestar a Grandier. Fue torturado para que confesara que por su culpa los demonios habían entrado en el convento. El sacerdote jamás aceptó la culpa y fue ejecutado en agosto de 1634. El juicio de Dorothy Talbot, 1638. Las colonias inglesas en América contaban con una fuerte presencia del puritanismo religioso, lo que ocasionó la aparición de muchos casos de posesiones satánicas. Uno de estos casos fue el de Dorothy Talbot, una mujer respetable de la comunidad que vivía con una familia común. Dorothy comenzó con padecer periodos de silencio, seguidos de brotes repentinos de violencia que sufrían las personas cercanas a la mujer, además de supuestas revelaciones de carácter divino. En estas revelaciones, se le indicó a Dorothy que ni ella ni su familia debían consumir alimentos. Las oraciones no dieron efecto e intentó asesinar a su esposo. La autoridad eclesiástica se convenció de que Dorothy estaba poseída por algún demonio. Fue expulsada de la iglesia y rechazada por la comunidad. La autoridad la sentenció a ser azotada. Este castigo pareció surtir efecto. Pero poco tiempo después tuvo nuevas revelaciones. En esta ocasión la voz le indicó a Dorothy que liberara a su hija de 3 años de sufrir lo mismo que ella había sufrido. Dorothy llevó a la pequeña al bosque, donde la mató rompiéndole el cuello. Al ser detenida, aceptó sin vacilar la culpa. En el juicio Dorothy se portó desafiante y poco cooperativa. Se mantuvo en silencio hasta que el juez la amenazó con colocarle pesos en el pecho. Fue excomulgada, a lo que reaccionó con frases ofensivas, y al ser condenada a la horca se resistió. Se aferró a la escalera del cadalso e intentó apoyar los pies para evitar ser ahorcada. Pero nada surtió efecto y la sentencia se cumplió. La misteriosa Elizabeth Knapp, 1671. Era el año de 1692, se llevaron a cabo los juicios por brujería de Salem. Todo esto fue cubierto por una década de represión y fanatismo religioso propio de la época. El caso más conocido en esta etapa fue el caso de Elizabeth Knapp en 1655. Cuando tenía 16 años, entró al servicio en la casa de Samuel Willard, un religioso en el poblado de Grattan.
Samuel notaba que la chica mostraba un comportamiento extraño, tenía extraños arranques de rabia, decía sentir que le estaban estrangulando y en más de una vez intentó arrojarse al fuego. Y cuando estos ataques iniciaban, era necesario la fuerza de 6 hombres para poder contenerla. Testigos de la época decían que la mujer era capaz de abrir la lengua varios metros fuera de la boca. Y con una voz extraña, acusó a Willard de ser un canalla que solo le miente a la gente. A lo que Willard respondió: Satanás, tú eres el que miente, el que engaña, y algún día Dios sabrá reivindicar su propia verdad. Elizabeth dijo que el demonio se le había manifestado hacía 3 años, a la hora de salir de su trabajo, y que le ofreció dinero y cosas finas, y le ofreció liberarla de su trabajo. Elizabeth dijo que el diablo se le presentaba todos los días. Elizabeth dijo además que por culpa de los maleficios de 2 brujas de la localidad ella sufría estos graves padecimientos. Willard por su parte no creyó nada y decidió atacar el problema en persona. Los síntomas que padecía Elizabeth se hicieron más intensos. Sin que se realizara ningún exorcismo, los padecimientos de Elizabeth bajaron de intensidad. Se quedaba quieta y en completo silencio y solo la alteraba la presencia de personas que no conocía. Finalmente se integró a la vida común, se casó en 1674, tuvo 3 hijos y finalmente murió entre 1720 y 1728. Eleanor Sugun, 1925. Este caso se presentó en Rumanía, un lugar por demás ideal para la manifestación de fenómenos paranormales y leyendas. Y de entre todos presentamos el de Eleanor Sugun. Hija de una familia campesina, como muchas, con una vida normal y rutinaria. En una ocasión Eleanor encontró unas monedas, las que aprovechó para comprarse unas golosinas. Al llegar le contó todo a su abuela, quien le advirtió que tuviera cuidado, que el dinero que uno se encuentra es del diablo, y que al usar las monedas para comprar los dulces, se lo había robado y al comer las golosinas era como si se hubiera comido parte del mismo demonio. Ante tales afirmaciones, la pequeña se asustó mucho. Es entonces cuando las cosas cambiaron. Se dice que esa noche piedras cayeron sobre las ventanas, rompiendo los vidrios, todo sin que nadie las tocara. Motivados por la abuela de Eleanor, sus padres realizaron un exorcismo, lo que solo ocasionó que las cosas empeoraran. Los padres de Eleanor no tuvieron otro remedio que internar a la pequeña en un convento, pero se dice que al poco tiempo de llegar, varias sillas volaron por el aire y los objetos que no estaban fijos se desplazaban por todos lados. Ante tales hechos, las monjas asustadas decidieron internar a la niña en un hospital psiquiátrico. El caso llegó a oídos de Fritz Grunewald, pero murió poco tiempo después, por lo que no pudo investigar mucho. Eleanor continuó internada en el hospital, pero el caso llamó la atención de la condesa Zoe Basilico Serecki, quien la sacó del hospital en 1925 y la llevó a Viena, en donde los fenómenos se multiplicaron y se dijo que Eleanor estaba poseída por el demonio. Solo un año después, la condesa y Eleanor viajaron a Londres y visitaron el Laboratorio Nacional para la Investigación Psíquica, dirigido por el Dr. Harry Price. Este pudo observar que la chica tenía el poder de mover objetos sin tocarlos. Conforme el tiempo, los ataques que sufría Eleanor se hacían más largos y agresivos, como si el mismo demonio quisiera desquitarse con ella. Entonces Eleanor sufría de lesiones, presentaba rasguños, moretones e incluso marcas parecidas a mordidas por todo el cuerpo. Los médicos que la revisaban pensaron que podía tratarse de trastornos psicosomáticos. Pero los defensores de lo sobrenatural se inclinaron por pensar que la niña era presa de los espíritus ruidosos o poltergeist. Todo terminó súbitamente. Eleanor era ya una adolescente.